Una vez se puede imaginar a una mujer que parece ser absolutamente excepcional en el ámbito profesional. Posee brillantes capacidades intelectuales, se graduó en la Universidad de Harvard en Administración de Empresas y maneja a la perfección la preparación de presentaciones que persuaden sin esfuerzo a la audiencia y resuenan en la dirección. Sus recomendaciones sobre el desarrollo estratégico de las empresas a menudo resultan ser tan precisas y bien pensadas que, en ocasiones, ayudan a las organizaciones a ahorrar millones y alcanzar éxitos increíbles. Pero tras esa impecable apariencia empresarial se esconden una serie de rasgos característicos que generan cierta perplejidad en quienes la rodean. Por ejemplo, cuando propone a todo el equipo celebrar un logro importante en un restaurante caro, esperando que la empresa misma financie esa lujosa celebración, los rostros de sus colegas cambian, algunos se miran en silencio, otros suspiran discretamente. O cuando afirma que los hombres siempre deben pagar la cuenta porque así lo hacen los caballeros de verdad, los oyentes levantan las cejas, pues esa idea parece anticuada o incluso extraña en nuestros días. Y si de repente confiesa que no entiende por qué sus últimas 3 relaciones románticas terminaron, a pesar de su apariencia idílica y su aparente perfección, se hace evidente que el disonance interno llegará a su punto álgido. Has conocido varias veces a una mujer así, una colega sobresaliente que domina los análisis complejos, sabe construir estrategias y presentar ideas con facilidad, pero que, sin embargo, no entiende por qué los hombres a menudo evitan compromisos serios. O bien, esa elegante amiga con un doctorado en psicología que sinceramente cree que su belleza es suficiente para no desarrollar las cualidades necesarias para construir relaciones sólidas. Justo hoy, tengo la intención de romper todos tus estereotipos sobre la belleza, la inteligencia y cómo la apariencia y el atractivo pueden distorsionar la percepción de la realidad. Los descubrimientos que voy a presentarte explican uno de los fenómenos más enigmáticos y contradictorios del mundo de las citas y las relaciones actuales. ¿Por qué las mujeres más atractivas suelen tomar decisiones catastróficas y extremadamente estúpidas en asuntos de amor, romanticismo y aspectos básicos de la naturaleza humana? Y lo más importante, te contaré una verdad sencilla pero increíblemente crucial que podrá explicar todo y ayudarte a entender. La razón cristalina de este fenómeno radica en lo siguiente: las mujeres hermosas a menudo se encuentran en un vacío informativo, porque nadie nunca les ha explicado toda la verdad sobre cosas importantes. No de vez en cuando, no ocasionalmente, sino absolutamente nunca. Durante 20, 30 o incluso 40 años, viven en una ilusión en la que la verdad desaparece en el momento en que adquieren atractivo. Imagínate la situación. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas y psicológicas de esa desaparición? Cuando una mujer posee aquello que los hombres desean con más fuerza, su belleza, atención, cuerpo, se convierte en blanco de quienes hablarán de ella solo para aumentar sus probabilidades de éxito. La verdad, en este caso, resulta no solo irrelevante, sino activamente perjudicial para la estrategia, pues la objetividad y sinceridad pierden valor, cediendo lugar al engaño y a la simulación. En tal situación, la comunicación estratégica se convierte en el recurso principal y único que realmente importa. Y no se trata solo de momentos de engaño casual por parte de los hombres, a menudo hablamos de una distorsión sistemática y prolongada de la realidad, que comienza desde el momento en que aparecen las primeras formas de cuerpo que resultan atractivas para los demás y continúa hasta la muerte. Cada interacción, cada palabra, forma parte de un juego donde se construyen esquemas y metas individuales. Cada opinión o comentario es filtrado a través de algún interés personal, y las esperanzas y expectativas distorsionan la percepción del mundo que la rodea. Como resultado, esta mujer es víctima del esquema de fraude más grande de la historia. Toda una civilización, consciente o inconscientemente, crea la ilusión de que el mundo funciona según lo que ella percibe. Ella vive en un universo paralelo en el que causas y efectos operan bajo leyes completamente diferentes a las de la realidad de las personas comunes. Es una tragedia que se agrava aún más por el hecho de que la propia mujer a menudo no comprende hasta qué punto las ilusiones y engaños que se le imponen se han convertido en parte de su vida. Todos estos engaños y falsas creencias están tan intricadamente entrelazados con su existencia que ella los percibe como la verdad absoluta. Como resultado, construye su visión del mundo, diseña estrategias de relación e incluso su comprensión de los hombres y la naturaleza humana sobre la base de un engaño sistemático,
intencionalmente elaborado para servir a intereses sexuales ajenos en lugar de ayudarla a orientarse en la vida real. Finalmente, se convierte en lo que llamo una maestra de autodestrucción, una persona que, consciente o inconscientemente, crea un resultado opuesto a lo que realmente desea. Dentro de ella se instauró una fuente ilimitada de engaños, y su consecuencia es aceptar decisiones equivocadas en el ámbito del amor y las relaciones, pues actúa guiada por conceptos totalmente erróneos sobre cómo funcionan realmente los vínculos humanos. Permítame regresar al momento en que comienza esta historia dramática y trágica. Imaginen a una joven de unos 9 o quizás 14 años, que acaba de cumplir 13, tal vez un poco más. Antes parecía prácticamente invisible, solo una más entre los chicos y chicas que enfrentan dificultades para aprender matemáticas en la escuela o para entender quién se relaciona con quién y cómo en la compleja jerarquía social de su mundo adolescente. En esos días la torturaban dudas, deambulaba entre clases, intentando con su mente e intuición entender qué lugar le correspondía entre sus pares. Y de repente, como la explosión de una bomba nuclear, en su vida sucede algo increíble y a la vez aterrador, se activa un estallido puberal, repentino y potente, como cataclismos encantadores que cambian todo de la noche a la mañana. Y de repente nota que los hombres de todas las edades comienzan a mirarla de manera especial, no solo los chicos de su misma edad, sino también hombres adultos, profesores, padres de sus amigos, desconocidos en la calle, pasando junto a ella. Dentro de ella surge una fuerza increíble, inexplicable, enorme, impredecible, que aún no puede entender ni controlar. Para ella, esta sensación es más bien aterradora e incómoda que agradable. En un momento puede sentir miedo, ansiedad y al mismo tiempo, entusiasmo y curiosidad. Todo esto se mezcla formando un caleidoscopio interno de sentimientos. Lo más importante en esta historia no es lo que parece en la superficie. Muchos pasan por alto un hecho decisivo, ella todavía moral y psicológicamente sigue siendo una niña, ya que su edad emocional no cambia en absoluto a pesar de las transformaciones externas. Ella sigue siendo una adolescente con un mundo interior lleno de miedos, sueños, heridas sin sanar y una incertidumbre constante. Pero ahora, como por arte de magia o en una trampa diabólica, ha adquirido la capacidad de influir en el comportamiento de los hombres adultos, un poder que, para su desgracia, no entiende ni puede controlar. Su edad, 14 años, formalmente corresponde a lo que muchos consideran el límite entre la infancia y la adultez, pero su nivel de madurez emocional aún está muy lejos de ese umbral. Está en una etapa de formación, como la mayoría de sus pares, acompañada de esperanzas ilimitadas y errores ingenuos. Solo que ahora, todo esto se combina con una fuerza que en realidad puede desafiar a una mujer plenamente formada. Cada día a partir de ahora será un nuevo límite y una prueba. Ella nunca volverá a escuchar la verdad sincera de su entorno, solo intentos de manipulación, adivinar sus deseos o jugar según sus reglas. Cada encuentro se convierte en negociaciones complicadas donde la honestidad es señal de debilidad y las intenciones sinceras, un riesgo de ser rechazado. En su mundo, la verdad parece morir, dando paso a un acuerdo estratégico, a lo que sea más conveniente para ambas partes. Los procesos que ocurren dentro de sus ojos, lágrimas y sonrisas hacen que este momento, cuando su belleza se convierte en un arma poderosa, sea un punto de cambio, después del cual la comunicación auténtica deja de existir. Los hombres a su alrededor no son criaturas malas o corruptas por naturaleza. Más bien, su comportamiento es el resultado de un cálculo frío y racionalidad. Rápidamente se dan cuenta de que, para conquistar la gracia de esta joven, basta con decirle simplemente lo que quiere escuchar. Tales palabras generan en ella una reacción atenta y positiva, atención, y a veces incluso una recompensa física. Por el contrario, cualquier respuesta franca que pueda desagradarle o no cumplir con sus expectativas se convierte en la causa de su exclusión del entorno social. Las instrucciones y motivos son bastante claros, por su propio confort, por obtener beneficios emocionales u otros, los hombres reaccionan de diferentes maneras. Esta es un esquema claro y transparente que controla su comportamiento. Si son honestos, el resultado puede ser negativo para ellos, pero si saben jugar hábilmente según sus reglas, pueden lograr un resultado positivo. Permítame explicar la matemática estricta pero lógica que crea este mecanismo catastrófico.
Ser honesto con las mujeres bellas muchas veces no conduce a lo que realmente buscan en el fondo, relaciones románticas o sexuales. Y, por el contrario, a menudo las mentiras o manipulaciones funcionan mejor que la honestidad sincera. Surge una contradicción que llamaré, la contradicción entre honestidad y sexo. En su esencia radica esto: lo que más necesita, una retroalimentación sincera y veraz, en realidad es justamente lo que menos es favorecido por los hombres. Imaginen una clase en la que el profesor hace preguntas abiertas, pero inmediatamente critica y castiga a cualquier alumno que dé una respuesta incorrecta. Para 9 de cada 10 alumnas a quienes el profesor no quiere escuchar, esto se ve así: ella decidió escuchar una cosa, pero recibió otra completamente distinta. ¿Qué sucede en su mundo? Ella, sin ser consciente de ello, formula una pregunta que en esencia es una prueba. Pero para ella, no es solo una pregunta, sino una forma de verificar a los demás, y quien diga lo que no quiere oír, enfrenta negatividad o rechazo. Y quien confirme sus expectativas, recibirá elogios u otros premios. Para las mujeres hermosas, esta dinámica es habitual, presente en todas las áreas de su vida. Parecen exigir retroalimentación honesta, pero reaccionan emocionalmente a las palabras que confirman su propia imagen de sí mismas. Indican que valoran la sinceridad y la verdad, pero solo recompensan la honestidad cortés y correcta a quienes satisfacen sus ilusiones. Con una probabilidad casi nula, quizás una entre 20, una respuesta honesta al azar coincidirá con lo que ella quería oír. Pero la probabilidad de que un enfoque estratégico, es decir, un consentimiento hábil o un compromiso, conduzca a un resultado positivo, aumenta y se acerca a la absoluta. Los hombres no son tontos. Buscan resultados, no principios perfectos. Saben adaptarse a las circunstancias, eligiendo la mejor táctica según la conveniencia y la efectividad, no según la moral o la ética. Pero en esto radica, en la propia esencia, el error mortal que convierte sus interacciones en una cadena de consecuencias trágicas y desencantos. Sin duda, la mentira que los hombres suelen usar en sus relaciones sirve como protección contra el rechazo y la crítica a corto plazo. Sin embargo, esta máscara es solo una ilusión temporal que con el tiempo se convierte en una verdadera catástrofe para las mujeres que reciben tales mensajes distorsionados. Cuando toman decisiones sobre sus relaciones románticas basándose en información falsa, enfrentan resultados que casi siempre son muy negativos e incluso dolorosos. No es de sorprender que en ese proceso sigan recibiendo nuevas explicaciones engañosas para justificar sus expectativas fallidas, creando un círculo vicioso del que les resulta cada vez más difícil salir. Al final, su visión sobre las relaciones humanas y los principios básicos de interacción social se aleja cada vez más de la realidad, convirtiéndose en una ilusión en la que viven. La mujer tiende a confiar y valorar solo aquella información que coincide con sus expectativas y deseos ya formados. Cualquier nueva verdad, por más exacta o útil que sea, suele encontrar en ella resistencia o castigo. Este mecanismo produce una especie de selección: en su ecosistema de percepción solo subsisten las mentiras que son estratégicamente ventajosas y necesarias para mantener las ilusiones. Solo unos pocos hombres, que hablan honestamente e impecablemente la verdad, permanecen en su campo de atención. Y esto no es una casualidad, sino un reflejo de su estructura interna profunda, relacionada con la razón por la cual en estas dinámicas casi desaparece la honestidad sincera. La primera categoría de estos pocos son los hombres con una devoción extraordinaria a la verdad. Estos individuos, que valoran sus principios mucho más que sus beneficios o comodidades, están dispuestos a decir la verdad directa e inquebrantable sin importar las consecuencias. Sus valores morales son tan firmes que su autoestima se basa en la honestidad y la integridad, y no en una cadena de respuestas positivas o reconocimientos. Sin embargo, estos hombres son muy pocos, aproximadamente el 2% de toda la población masculina, y a menudo pagan un precio social muy alto por su sinceridad y su búsqueda de la verdad. La segunda categoría incluye a los llamados individuos del espectro autista, para quienes los matices sociales y las consecuencias suelen ser más importantes que la precisión y la objetividad. Para ellos, resulta más difícil comprender por qué hay que ocultar o distorsionar la verdad para evitar dolor o falta de cariño del otro. Sus neuronas están configuradas de tal manera que la mentira estratégica les parece sin sentido,
la perciben como irracional y ajena a su percepción del mundo. Para estas personas, el concepto de engaño para mantener el confort emocional resulta tan extraño que simplemente no encaja en su comprensión de interacciones honestas y directas. Finalmente, la tercera categoría está formada por hombres que valoran no solo su bienestar personal, sino también las relaciones a largo plazo, un cuidado completo del bienestar de la mujer con la que están vinculados. Se trata, en primer lugar, de hombres familiares, padres y hermanos, para quienes sus relaciones no son un juego a corto plazo, sino un compromiso sincero y duradero con su futuro. Pueden tramar o esconder la verdad, pero no lo hacen por beneficio personal, sino movidos por una sincera preocupación por su desarrollo y seguridad. Su actitud les permite afrontar con tranquilidad posibles matices negativos en su reacción, ya que su vínculo con la mujer no se basa en obtener su consentimiento sexual o placeres temporales, sino en la confianza y la responsabilidad. Tengan en cuenta, estas tres categorías son muy diferentes, pero las une un rasgo común muy importante. Todos ellos, o no se ven afectados por su belleza, que puede fascinar y confundir, o tienen razones muy serias para anteponer el éxito y el bienestar a largo plazo de la mujer a su propio confort y deseos. La mayoría de los hombres, y en su mayoría, son aquellos a quienes les resulta muy conveniente ocultar la verdad y, mejor aún, decir una mentira para evitar conflictos o parecer favorecidos a sus ojos. A menudo, se guían por el miedo a perder su favor o a enfrentarse a una reacción negativa, por lo que la sinceridad en su comportamiento es mínima y la mentira su principal herramienta. Como resultado, la mujer vive en un espacio informativo donde la verdad es casi tan escasa como agua en el desierto del Sáhara. En su entorno prevalece también el engaño y las discreciones. Ella se encuentra bajo un constante influjo de veneno erótico o emocional, sufriendo y muriendo silenciosamente por esa toxina, sin siquiera darse cuenta de que tiene sed. En su mundo, la verdad parece haber desaparecido, dejando solo ilusiones creadas por quienes se benefician de ocultarla. Se puede imaginar que una persona trabaja para un líder con carácter bastante difícil. Este jefe o jefa, con un ego muy frágil, se vuelve rápidamente agresivo e incluso hostil si alguien se atreve a expresar una opinión contraria. Puede fácilmente demandar o despedir a un empleado si éste señala abiertamente las deficiencias o errores del líder, que no encajan en su autoimagen. Este jefe pide que le informen honestamente sobre sus estrategias, que muchas veces son catastróficas, pero todos los que trabajan bajo su mando saben muy bien que la crítica franca o las advertencias sobre fallos casi siempre conducen al autosacrificio profesional. Surge así una pregunta difícil: ¿realmente existe riesgo en decir la verdad en esas circunstancias? ¿Se puede convencer al superior de que su plan es una verdadera calamidad? ¿O es mejor asentir, sonreír y decir que todo va bien, la estrategia es brillante, incluso si por dentro todo cruje y bulle de ansiedad? En situaciones así, como en un espejo, se refleja toda la tragedia de la falta de honestidad en las relaciones, donde el miedo y la adulación sustituyen a la sinceridad y la franqueza. Mientras unos trabajan discretamente y en silencio en eliminar las consecuencias y controlar la situación tras bambalinas, la mayoría de los trabajadores sensatos optaría por la supervivencia en lugar de la honestidad absoluta. En lugar de expresar abiertamente sus verdaderos pensamientos, prefieren elogiar incluso ideas erróneas públicamente, mientras toman medidas encubiertas para minimizar las consecuencias negativas en su práctica personal. Se encuentran en un dilema constante: aceptar una conclusión lógica errónea para evitar conflictos y luego encontrar formas de evitarla sin violar una lealtad aparente. Este enfoque se transforma en una estrategia: se convierten en personas que dicen sí a todo, ya que el cálculo de riesgos y beneficios demuestra que la honestidad a menudo parece una decisión financiera suicida en su vida profesional. Este mecanismo de comportamiento también se manifiesta claramente en las relaciones interpersonales, especialmente cuando se trata de mujeres con belleza y atractivo. En estos casos, se forma una dinámica similar. Los hombres pronto notan que la disconformidad con una mujer hermosa empieza casi de inmediato, y con mayor frecuencia va acompañada de explosiones emocionales. Negarse o expresar desacuerdo significa exponerse a acusaciones de falta de apoyo, frialdad o incluso de no entenderla. Al expresar una opinión honesta, corren el riesgo de perder la confianza o incluso destruir la relación por completo.
Al mismo tiempo, si aceptan, obtienen acceso a continuar el contacto y, a veces, a recibir respuestas positivas, atención y aprobación por parte de la mujer. El acuerdo estratégico se convierte para los hombres en una especie de protección, su destino es evitar la confrontación para mantener sus posiciones. Su respuesta es hacer un farol y decir lo que sea necesario para no perder la relación o su lugar en su vida. Este enfoque, aunque con ciertos riesgos, parece más ventajoso y menos peligroso que tratar de comunicar a la mujer las verdaderas circunstancias. No buscan engañarla por malicia ni con mala intención, sino que simplemente así funciona el sistema, en el que la verdad suele castigarse y la mentira se fomenta. Esto crea una situación especial que los economistas llaman un riesgo moral, una situación en la que la persona con poder o privilegios está protegida de las consecuencias de sus decisiones, mientras que quienes la rodean deben aceptar sus ilusiones y errores, a menudo pagando el precio más alto. La explicación de este fenómeno radica en que el sistema gradualmente se convierte en un mecanismo de autodestrucción, incapaz de autorregularse. Las mujeres, dotadas de una atracción natural, aprenden a esperar una evaluación constante, aprobación, confirmación, apoyo estratégico. Se acostumbran a escuchar solo lo que confirma su visión del mundo o la percepción que tienen de su propio valor. Como resultado, cualquier ruptura con este modelo esperado, incluso si la situación real lo contradice, se percibe como un ataque personal que debe ser respondido de inmediato. Las consecuencias por la verdad son rápidas, duras e irreversibles. La mujer se siente incómoda, se ofende, se cierra, a menudo rompe la relación con el hombre que se atrevió a darle una retroalimentación honesta. Y, sin embargo, la verdad rara vez puede cambiar las opiniones arraigadas, ya que tras años de repetidos acuerdos estratégicos con cientos de otros hombres, ese punto de vista ya está profundamente asentado. Sus convicciones están respaldadas por décadas de apoyo y aprobación, y a menudo son percibidas como una verdad absoluta. En contraste, las mentiras y las apariencias reciben una recompensa constante en forma de reacciones positivas, continuidad en los contactos y a veces incluso relaciones personales más profundas y beneficios. Al enfrentarse a esto, los hombres aprenden rápidamente la dura pero inmutable verdad: su tarea no es revelar ni ayudar a la mujer a entender la realidad del mundo. Su lugar está en validar la realidad ya formada de ella, por más alejada que esté de las causas y consecuencias objetivas. Esto genera un efecto psicológico que los especialistas llaman enseñanza del refuerzo intermitente, uno de los métodos más poderosos para formar modelos duraderos de hábitos de comportamiento. En este método, a veces la verdad se castiga de manera muy severa, otras veces simplemente se ignora, y la mentira recibe recompensas constantemente. El resultado es evidente: la honestidad es un camino demasiado arriesgado con una recompensa mínima, mientras que la estrategia de un acuerdo cortés es casi sin riesgos y puede ofrecer beneficios estables. El patrón de comportamiento de las mujeres se internaliza en ese sistema de tal forma que ya saben de antemano que quieren oír al formular cualquier pregunta. Cualquier desacuerdo se percibe como un ataque personal, a su capacidad de razonar, a su moralidad o a su valor. Los errores o malentendidos provocan lágrimas, rabietas e incluso la destrucción de relaciones. En última instancia, lo que resulta más probable es precisamente una crisis emocional y una ruptura, más que intentos de personas externas o incluso cercanas de transmitir la verdad con honestidad. La respuesta racional de un hombre ante esas situaciones suele reducirse a lo siguiente: decir todo lo necesario para sobrevivir en esa interacción. Porque los intentos de ayudar realmente a entender la realidad con frecuencia se perciben como un paso hacia la ruptura de la relación, prácticamente como un acto de autodestrucción en el ámbito interpersonal. Poco a poco, cada diálogo de ese tipo refuerza el modelo de comportamiento existente, y el sistema se fija cada vez más en un modo de engaño e ilusiones, transformándose en un círculo cerrado de ideas falsas. Este mecanismo se forma a lo largo de los años, cuando durante muchos años en el sistema se colocan creencias basadas en décadas de mentiras y errores que provienen de cientos de hombres diferentes. Como resultado, la mujer desarrolla su visión de las relaciones, los hombres y la naturaleza humana, pero estas creencias resultan estar completamente alejadas de los mecanismos reales de interacción que operan en la vida objetiva. Ellos crean y mantienen la ilusión que puede llevarla a la confusión incluso en las situaciones más evidentes.
Si comienzas a comprender cómo la mentira sistemática y la distorsión de la visión del mundo generan esas mismas crisis en las relaciones con las mujeres, que parecen tan increíblemente hermosas y encantadoras, es importante recordar que entender estos procesos no es solo un interés intelectual. Es la clave para comprender las causas profundas que provocan rupturas y conflictos. Este análisis requiere atención y paciencia, ya que descubrir la verdad no siempre resulta agradable. En los próximos detalles, revelarás aún más matices relacionados con la atracción, el poder y las fuerzas ocultas que moldean el comportamiento humano, temas que merecen un análisis profundo y cuidadoso. Otro aspecto importante es que las mujeres que poseen una belleza extrema generalmente reciben retroalimentación de alta calidad, basada en una evaluación más realista de su comportamiento y del comportamiento de quienes las rodean. Esto les permite construir una comprensión más precisa de cómo funcionan las relaciones y la naturaleza humana en realidad. En menor medida, enfrentan la necesidad de aplicar un enfoque estratégico en la comunicación, ya que en su caso existen muchas respuestas sinceras y honestas, lo que les ayuda a calibrar su percepción del mundo. Por otro lado, para los hombres que interactúan con mujeres de nivel promedio de atractivo, la motivación para engañar y distorsionar la situación real disminuye significativamente, ya que la posible ganancia de mentir y manipular se vuelve mucho menor. Estos hombres están más dispuestos a expresar su verdadera postura, sin evitar conflictos, y son más propensos a brindar retroalimentación honesta. Tienden a percibir a la mujer más como una persona completa, y no solo como un objeto de placer sexual o un objetivo para engañar. Esto no significa que las mujeres de nivel medio de belleza siempre reciban la verdad, ya que los hombres también conservan sus propias estrategias basadas en la necesidad de mantener cierta jugabilidad. Sin embargo, en su interacción suelen encontrarse con verificaciones aleatorias de la realidad, que ayudan a comprender qué les interesa realmente y brindan la oportunidad de obtener respuestas honestas, cosa que en las mujeres más atractivas a menudo falta. Y si la crítica honesta puede ser a veces dolorosa, las mujeres con un atractivo más promedio la aceptan con mayor sencillez, ya que los hombres tienen menos motivación para soportar las consecuencias emocionales de la insatisfacción o la ira. Su análisis de la relación coste-beneficio en estos casos tiende a indicar que, si el efecto externo no es tan impactante, la atención hacia la sinceridad y la honestidad es más equilibrada. Como resultado, las mujeres de nivel medio de belleza son más susceptibles que sus colegas más atractivas a distorsionar los modelos reales de comportamiento en las relaciones. Sin embargo, también enfrentan las consecuencias de sus acciones más rápidamente y con mayor claridad. Sus relaciones son menos ilusorias, porque los hombres en su caso son menos propensos a tolerar los signos de comportamiento autodestructivo, disonancia emocional o personal causada por expectativas descontroladas e ilusiones. Paralelamente, las mujeres bellas pueden mantener patrones destructivos en sus relaciones durante años. Se les perdona y toleran el caos, la avidez sensorial, las demandas excesivas y las expectativas poco realistas, porque detrás de ellas está el valor externo de la belleza, que garantiza el acceso a hombres dispuestos a tolerar cualquier cosa a cambio de la posibilidad de estar cerca de la belleza femenina. Esta retroalimentación retrasada es la razón por la cual, a menudo, no aprenden de sus errores hasta que las consecuencias se vuelven atroces e irreversibles. En última instancia, toda esta ilusión genera un resultado opuesto. Lo que las mujeres con atractivo externo realmente desean suele ser inalcanzable, y sus deseos y expectativas no coinciden con la realidad del mundo. Y es precisamente por esto que surge una tragedia que alcanza su punto culminante, la destrucción, que es justamente lo que más temen en el fondo y que ocurre con frecuencia, a pesar de todos los esfuerzos externos y de las mentiras ocultas. Al final, muchas mujeres se convierten en las propias arquitectas de sus fracasos románticos, ya que toman decisiones basadas en ideas completamente falsas y distorsionadas sobre cómo funcionan las relaciones. Tales errores suelen conducir a resultados previsibles y destructivos. No basta con tener un atractivo externo para compensar a largo plazo comportamientos irracionales o inadecuados. Los hombres a menudo están dispuestos a soportar temporalmente graves violaciones en el comportamiento de su pareja, esperando que la belleza y el atractivo externo de estas mujeres justifiquen los riesgos y dificultades asociados. Sin embargo,
tarde o temprano, incluso la belleza deslumbrante deja de ser suficiente. Queda claro que la belleza externa no puede compensar la presencia de defectos de carácter, expectativas poco realistas o inestabilidad emocional. Se puede decir que experimenta una especie de transformación, la victoria se convierte en derrota. Incluso con una inmensa variedad en el ámbito romántico, obtiene resultados cada vez peores, porque la estrategia de usar esa variedad está basada en premisas falsas, no en la realidad. La mujer tiene todas las ventajas, atractivo, oportunidades e incluso una experiencia particular, pero aún así fracasa, porque ha sido sistemáticamente engañada sobre cómo aprovechar correctamente sus méritos. Su percepción del mundo y de las relaciones está distorsionada, y estas ideas alteradas inevitablemente conducen a consecuencias catastróficas. Cuando toda la cadena de causas y efectos se construye sobre una base errónea, los intentos por lograr un resultado deseado casi siempre terminan en fracaso o, más frecuentemente, producen resultados opuestos. Este ciclo vicioso se mantiene porque cada intento fallido refuerza el modelo erróneo, consolidándolo y evitando que desaparezca. En lugar de reflexionar críticamente sobre su propio enfoque, ella recibe nuevas explicaciones falsas de por qué las estrategias anteriores no funcionaron y se convence de su propia razón. En lugar de buscar una comprensión correcta de la situación, recibe la confirmación de sus ilusiones y apoyo para continuar cometiendo errores fatales, ahora en relación con nuevos hombres. Este comportamiento conduce a lo que se llama retroalimentación negativa, donde cada fracaso posterior refuerza los mismos patrones destructivos. Como resultado, ella se sumerge cada vez más en una ilusión, convencida de su corrección, porque todo su entorno actúa para protegerla de la realidad en lugar de ayudarla a comprenderla. La única fuente de información verdadera, capaz de mantenerla en el camino hacia la realidad, suelen ser figuras masculinas fuertes y honestas en su familia, su padre y sus hermanos, que la aman sinceramente a pesar de todo y están dispuestos a anteponer su bienestar a sus propios intereses. Estos hombres no tienen intenciones ocultas ni beneficios sexuales para sí mismos, todas sus palabras y acciones están dirigidas exclusivamente a un cuidado y apoyo sinceros. Pueden decirle la verdad, incluso si es dolorosa, porque son capaces de manejar sus impulsos emocionales sin perder su estabilidad y su interés. Saben tolerar su ira y su descontento sin perder su presencia de ánimo, porque sus relaciones con ella no dependen de obtener su aprobación o beneficio. Este tipo de comportamiento masculino crea una posibilidad importante para la mujer, tener a su disposición personas que puedan llevarla a la realidad, incluso si ella misma no quiere o no puede hacerlo. Estos hombres fuertes de la familia pueden imponer medidas cada vez más estrictas y crear consecuencias reales por malas acciones, algo que las parejas románticas no pueden o no desean hacer. Saben limitar el apoyo mediante condiciones concretas, usando presión y creando responsabilidades, y así formar marcos de comportamiento basados en capacidades y posibilidades diferentes a las de los intereses románticos. La posibilidad de vincular la verdad con las consecuencias es la herramienta más importante, transforma la información recibida en cambios reales de comportamiento. Por eso, los familiares, padre, hermano, abuelo, representan el canal más confiable y accesible para que la mujer permanezca cerca de la realidad, de cómo funciona realmente el mundo y su lugar en él. La única oportunidad de mantenerse en tierra y no perder la conexión con la realidad consiste en una firmeza interior y claridad en la comprensión de causas y efectos, ya que el mundo que nos rodea intenta sistemáticamente distraer a las personas de esa comprensión. En este contexto, la motivación basada en el amor se convierte en el factor más importante, es ella la que impulsa a las personas a cuidar no solo de los conforts emocionales momentáneos, sino también del bienestar a largo plazo de quienes aman. Tal cuidado, aunque sea profundamente sincero, ofrece la posibilidad de apoyarse en los valores familiares y en el respaldo que, en muchas ocasiones, puede convertirse en un verdadero escudo en el camino hacia el desarrollo personal y la comprensión. Sin embargo, con bastante frecuencia, a pesar de la ventaja inicial de la conexión familiar y el afecto sincero, esto resulta insuficiente. Las circunstancias se presentan de modo que algunas mujeres extraordinariamente hermosas, con el tiempo, se acostumbran a un determinado patrón manipulador de comportamiento y a la necesidad constante de reafirmar su propio valor.
Están tan arraigadas en esa actitud que comienzan a rechazar incluso los intentos sinceros y benevolentes de familiares o seres cercanos que quieren ayudarlas a mirar sus problemas y corregir creencias erróneas, incluso cuando dichas intenciones provienen de un cuidado genuino. Han aprendido a usar la manipulación emocional, la culpa y la distancia para alejar a quienes las rodean de la necesidad de ofrecerles una retroalimentación difícil, a veces incómoda, pero muy importante. Como resultado, cada vez que se les propone hacerse responsable de sus acciones, incluso si esto se hace con amor y auténtico cuidado, ellas lo rechazan. Esto lleva a que estas mujeres se adentren cada vez más en el llamado mundo de fantasías, donde su comprensión de las relaciones se distancia cada vez más de la realidad y, con cada año, se asemeja menos al mundo objetivo. La tragedia radica en que sus mejores oportunidades de conocer la verdad desaparecen. Están tan obsesionadas con la validación y reconocimiento externo que dejan de tolerar incluso una revelación honesta y benevolente de quienes las aman sin condiciones. Como resultado, quienes podrían convertirse en auténticos salvadores de sus falsas ilusiones, a menudo se transforman en víctimas de su afán de mantener esas ilusiones y seguridades ilusorias, ya que, en lugar de ayudarlas a enfrentarse a la verdad, terminan siendo ellos mismos los que pierden en este complejo juego psicológico. En términos figurados, estas mujeres adquieren un poder increíble sobre los sentimientos y comportamientos de los hombres sin ninguna preparación previa, sin necesidad de acumular experiencia, sabiduría o pasar por etapas de desarrollo personal. A esta situación la llamo condicionalmente la catástrofe de la fuerza y la sabiduría, cuando la influencia supera la capacidad de usarla correctamente, y el resultado es un error catastrófico en la toma de decisiones. Casi todas las formas de poder, ya sea en los negocios, la política o las relaciones personales, inicialmente implican procesos de aprendizaje que permiten desarrollar sentido común y formar la capacidad de gestionar su influencia más por la experiencia que solo por las posiciones o la apariencia externa. Los propietarios de empresas, los líderes estatales e incluso las celebridades, con el tiempo adquieren cierta comprensión de su papel a través de años de experiencias exitosas y fracasos, a través de un largo camino lleno de lecciones y preparación. En contraste, las mujeres hermosas a menudo adquieren un gran poder prácticamente de la noche a la mañana, al comienzo de su juventud, sin haber pasado por la etapa de formación de la sabiduría que es necesaria para utilizar correctamente esa fuerza. Obtienen influencia sobre las decisiones, emociones y acciones de los hombres sin una comprensión adecuada de las relaciones humanas, la psicología masculina y las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Esta catástrofe de poder y sabiduría crea una situación en la que la autoridad se alcanza sin la debida responsabilidad ni conciencia. A partir de esto, se puede entender que estas mujeres son capaces de ejercer una influencia poderosa sobre el comportamiento de los hombres, pero al mismo tiempo permanecen casi por completo desconectadas de las causas profundas de esa influencia. No poseen el conocimiento de por qué sus acciones provocan ciertas reacciones, por qué un afecto genera una respuesta y otro no, ni por qué su capacidad de inspirar amor y lealtad a menudo no está respaldada por la habilidad de mantenerlo y consolidarlo. Saben atraer la atención, despertar la pasión o inculcar un sentimiento de fuerte apego, pero no tienen las habilidades para transformar esa energía en una relación estable y armoniosa. La distancia entre su influencia y la verdadera comprensión de cómo gestionar relaciones se amplía con cada año que pasa. La influencia, facilitada por su atractivo externo y carisma, se siente muy intensamente, pero no puede gestionarse con conocimiento de causa. Como muchas decisiones destructivas, se toman sin reflexionar ni evaluar las consecuencias. Cuanto más prolongado sea este proceso, menos posibilidades hay de que el desarrollo de la sabiduría y la experiencia puedan corregir los errores surgidos. En última instancia, este desequilibrio se convierte en una apariencia de poder sin su contenido genuino. Ven lo fácil que es lograr lo deseado a través de la manipulación y permanecen sin habilidades ni conocimientos necesarios para construir relaciones duraderas y estables. Como resultado, tarde o temprano, esta situación se vuelve incontrolable. La influencia se transforma en un factor destructivo que socava tanto a las figuras de poder como a quienes podrían ser sus aliados o defensores en realidad. Al final, la falta de sabiduría y comprensión conduce no solo a la ruina de los lazos personales, sino a la destrucción de sistemas de valores sobre los que se construye el auténtico crecimiento humano.
La mentira que frecuentemente reciben las mujeres hermosas actúa sobre las personas mediante lo que en psicología se denomina sistema de aprendizaje conductual, o condicionalmente, esquema de recompensas y castigos, que moldea el comportamiento humano mucho más que cualquier decisión consciente o convicción. En este caso, cada vez que una mujer fomenta que le mientan, en realidad está incentivando y consolidando ese comportamiento, y cuando promueve la sinceridad, lo castiga. En definitiva, este tipo de entorno psicológico puede caracterizarse como un sistema en el que el engaño no solo se vuelve una práctica esperada, sino casi un requisito, y la verdad se vuelve algo que también merece castigo. Este mecanismo de condicionamiento crea una distorsión en la percepción de la realidad, deformando progresivamente y de manera constante el mundo que rodea y la percepción que tienen los hombres preparados para interactuar con ella. Cada recompensa a la mentira enseña a los hombres que, en la mayoría de los casos, el engaño resulta ser un medio más eficaz que la sinceridad, y cada castigo por decir la verdad refuerza la creencia de que la honestidad puede destruir las relaciones. Como resultado, se forma un ciclo cerrado que se vuelve cada vez más fuerte y autosuficiente, la verdad desaparece gradualmente del espacio informativo de la mujer. Al mismo tiempo, ella crea para sí misma una especie de profecía autocumplida, que los científicos llaman anticipación o creencia autocumplida respecto al comportamiento masculino. Comienza a esperar que los hombres siempre le digan lo que, según ella, desea escuchar, en lugar de lo que realmente necesita saber. En estas condiciones, ella crea un entorno en el que prevalece la priorización de la confirmación estratégica de sus deseos sobre una retroalimentación objetiva y honesta. Sus expectativas garantizan inevitablemente que reciba respuestas falsas en lugar de sinceras. En respuesta a esto, los hombres comienzan a adaptarse, guiados por lo que realmente les trae éxito en lugar de lo que refleja puramente la realidad. Llegan a comprender que ganar en relaciones con mujeres bellas suele estar directamente relacionado no con la sinceridad, sino con la habilidad de mantener un diálogo estratégico dirigido a gestionar sus emociones, en lugar de proporcionar información precisa. Esta situación conduce a una tragedia para todos los participantes. Las mujeres bellas pierden acceso a información crucial para tomar decisiones correctas, porque su táctica les lleva a confiar en una gestión estratégica de las personas en lugar de en una verdadera sinceridad. Los hombres, a su vez, comprometen su honestidad personal y sinceridad con tal de poder estar cerca de una mujer atractiva. Como resultado, las relaciones a menudo ya no se basan en un entendimiento mutuo sincero, sino en un engaño estratégico, artificialmente creado para lograr objetivos deseados. Este escenario lleva a que todas las partes salgan perdiendo, las mujeres bellas, los hombres e incluso la relación misma, que quedan atrapados en la trampa del sistema. Este modelo no es un defecto aleatorio exclusivo de cierto tipo de mujeres. Al contrario, es un mecanismo constante que se activa cada vez que una persona obtiene poder o influencia sin la suficiente responsabilidad. En tales casos, los fuertes estímulos del entorno impulsan a evitar desafíos que podrían cuestionar o destruir su poder. Por lo tanto, se trata de un problema estructural importante y no de una deficiencia individual. Por ejemplo, los hombres generalmente no se quejan de que consideren a las mujeres bellas como ingenuas en áreas en las que su apariencia no afecta la calidad de la retroalimentación. En estos ámbitos, ya sea el estudio, la actividad profesional o las habilidades técnicas, la estructura existente de evaluación honesta permite a las personas lograr éxito y desarrollarse. La disfunción que ocurre se manifiesta precisamente allí donde el atractivo externo de una mujer influye en la reacción de los demás. En estos casos, ella se enfrenta a la realidad de que su belleza se convierte en un filtro para obtener información honesta y no sus habilidades o conocimientos. Esta característica refleja una variedad de disfunción relacionada específicamente con la apariencia externa, y no con las capacidades intelectuales o personales en general. Es un resultado previsible de una situación en la que los datos externos resultan ser más importantes que los indicadores objetivos, y ello genera una conducta adecuada en los demás. El resultado de tal situación no solo representa un problema para las mujeres, sino también para los hombres, ya que en su psicología también existe una tendencia similar. Cuando hombres exitosos alcanzan el poder sin una responsabilidad o consecuencia adecuada, tienden a desarrollar una percepción distorsionada de su influencia y importancia.
Al final, estas personas empiezan a considerarse infalibles y merecedoras de un trato especial, olvidando la necesidad de tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. En este sentido, el poder, incluso el más limitado o restringido, puede corromper a la persona, ya que crea una especie de escudo invisible que la aísla de la responsabilidad y del control que otros puedan tener sobre sus acciones. Entender este fenómeno como parte de un sistema más amplio permite percibir que las mujeres bellas a menudo son víctimas de un mecanismo específico que las engaña sistemáticamente. A diferencia de los villanos simples, que conscientemente optan por ignorar la verdad, ellas se convierten en víctimas de un sistema que mentira implacablemente y oculta la realidad del mundo. Frente a la avalancha de información que reciben, sus acciones resultan plenamente lógicas y justificadas, porque todo lo que escuchan y ven forma parte de una ilusión creada intencionadamente. Es importante comprender que justamente esa ilusión conforma su percepción, y por ello merecen empatía en lugar de culpabilidad. Ya que ellas se convierten en rehenes de un sistema que, desde el momento en que se vuelven atractivas exteriormente, hasta su último día de vida, fomenta la existencia de ideas erróneas sobre la realidad. Estas percepciones se basan en datos falsos y no se deben a que esas mujeres o hombres sean por naturaleza tontos o sin voluntad, sino porque alrededor de ellos opera una poderosa estructura de estímulos equivocados. Este sistema está tan firmemente establecido y consolidado que cualquier desviación de él provoca consecuencias negativas. Por eso la mayoría de los hombres que sinceramente quieren decir la verdad actúan según lo que creen correcto, y en ello reside su lógica. Se guían por condiciones en las que la honestidad a menudo es castigada, y los juegos estratégicos y la protección de intereses propios parecen ser la única forma inteligente de lograr el éxito. En esta situación, rara vez alguno de los participantes actúa motivado únicamente por buenas intenciones. Muchas veces sus decisiones están subordinadas a reglas económicas y sociales que hacen que la verdad sea peligrosa para sus objetivos personales. Todas estas circunstancias conducen a una tragedia para todas las partes. Las mujeres hermosas carecen de acceso a información honesta, necesaria para construir relaciones correctas y una vida plena. Los hombres, por su parte, muchas veces sucumban a la tentación de ocultar sus verdaderos sentimientos y pensamientos, sacrificando su honestidad y sinceridad personal para obtener una ventaja temporal o confirmar sus estrategias. La sociedad en general pierde la posibilidad de un diálogo honesto entre los sexos, que podría convertirse en la base para el entendimiento mutuo y la confianza. Las excepciones a este sistema, hombres de familia fuertes y raros que intentan romper el ciclo vicioso y restablecer el vínculo con la realidad para las mujeres, a menudo son la única esperanza de cambio en la situación. Sin embargo, incluso estos ejemplos suelen fracasar, porque el sistema es tan poderoso y afirma sus mecanismos con tanta insistencia que incluso la responsabilidad más sincera y la buena intención a menudo son rechazadas en favor de creencias falsas que resultan cómodas. Como resultado, el problema principal no radica en las deficiencias o malas intenciones de mujeres o hombres, sino en la estructura misma del sistema, en sus reglas e incentivos. Es más una cuestión de arquitectura organizacional y social que de características personales. Reconocer esto es el primer paso hacia el cambio. Entender que las mujeres hermosas a menudo son víctimas de una ilusión sistémica, y no de sus creadores, permite abordar el problema desde otra perspectiva. Ellas mismas deben buscar la verdad, incluso cuando cause incomodidad. Es importante que creen un espacio para un diálogo franco y honesto, dispuesto a la crítica y las dudas, y que desarrollen una curiosidad sincera por la realidad en lugar de simplemente confirmar sus opiniones ya formadas. Los hombres que realmente se preocupan por las mujeres deben mostrar valentía y honestidad, proporcionando retroalimentación constructiva, incluso arriesgándose a posibles consecuencias negativas. Deben anteponer los intereses a largo plazo a las ganancias a corto plazo, sin sucumbir a la tentación de ocultar la verdad o promover ilusiones por conveniencia o lucro. La sociedad en general debe comprender que la belleza plantea desafíos únicos que requieren formas diferentes de apoyo e interacción. Para ello, son fundamentales una cultura de honestidad y responsabilidad, en la que se valore más la veracidad que los juegos estratégicos, y en la que el desarrollo del carácter sea tan importante como la apariencia externa. El éxito y la felicidad a largo plazo son imposibles sin una búsqueda sincera de los verdaderos valores y relaciones humanas honestas.
La solución no radica en eliminar la belleza o en intentar enmascarar sus ventajas, sino en comprender y gestionar adecuadamente los desafíos que presenta, y cómo tener en cuenta estos en la construcción de una sociedad más justa y honesta. Asegurar que las ventajas de la apariencia externa no obstaculicen el desarrollo de otras habilidades importantes necesarias para un crecimiento humano pleno y el bienestar es una tarea que requiere atención especial. La belleza en sí misma no debe convertirse en un impedimento para formar en la persona aquellas cualidades y habilidades que fomentan una interacción armoniosa con los demás y la verdadera felicidad en las relaciones interpersonales. Es importante entender que la apariencia exterior debe servir únicamente como un medio para fortalecer los lazos, ayudando a establecer confianza y calidez, pero no reemplazar las habilidades y destrezas que hacen que las relaciones sean verdaderamente sólidas y estables. Si esta reflexión le ha abierto los ojos sobre cómo la mentira sistemática y la distorsión astuta de la realidad pueden conducir al desarrollo de disfunciones que dificultan una vida plena, y por qué las mujeres atractivas a menudo enfrentan dificultades para establecer sentimientos mutuos y comprensión, entonces ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de las causas profundas. Para evitar malentendidos, conviene destacar que no se trata en absoluto de culpar a las damas hermosas por sus problemas, sino de aprender a ver las relaciones causa-efecto. Ser consciente de que el entorno, la cultura y el contexto social moldean el comportamiento y las reacciones de la persona es un paso imprescindible, por un lado, para entender esto, y por otro, para comenzar a tomar medidas que mejoren la propia vida y la de quienes nos rodean. Comprender estos mecanismos nos ayuda no solo a evitar trampas y errores, sino también a abordar conscientemente la elección, la construcción de relaciones y la interacción con mujeres atractivas. Un aspecto clave es precisamente este enfoque, no criticarlas por las dificultades que surgen, muchas veces, no por culpa de ellas. Al final, es como culpar a un jardín floreciente por las malas hierbas, la causa está en el entorno, en el sistema en sí. La meta debe ser comprender cómo el entorno moldea la conducta y las reacciones, y en base a ello, tomar decisiones que conduzcan a una vida más próspera y honesta. Cuando percibimos claramente la estructura del sistema, es más fácil escoger caminos alternativos de interacción dentro de él. Por eso, casi todas las mujeres atractivas terminan siendo un poco menos preparadas para construir relaciones profundas. Pero la causa no está en que la belleza en sí misma provoque la tontería, sino en que la belleza crea un entorno especial en el que el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades para construir relaciones serias se ve, prácticamente sistemáticamente, suprimido, castigado y bloqueado. La tragedia no radica en que sean víctimas de su propia belleza, sino en que el sistema mismo, creado para explotar esa belleza, acaba destruyendo su capacidad de usarla para construir sentimientos sinceros y profundos, para crear ese amor y esa asociación que ellas sinceramente desean. La verdad puede parecer peligrosa e incómoda a corto plazo, ya que requiere una reevaluación y un cambio de las propias creencias habituales. Sin embargo, la mentira siempre, tarde o temprano, se convierte en una catástrofe que causa un daño irreparable. Aquellas mujeres que comprenden y asimilan esta lección desde temprano son las que podrán mantener tanto su atractivo como su felicidad interior. En realidad, es importante recordar que el conocimiento y la comprensión de los mecanismos ocultos de los procesos psicológicos y sociales son la clave para no caer en trampas y para evitar errores. Entender estas cosas ayuda a elegir el rumbo correcto, tomar decisiones conscientes y no permitir que el entorno destruya la propia armonía. Por eso, la verdadera fuerza radica en la capacidad de ver el sistema con claridad y actuar en consecuencia. Como resultado, cada mujer, incluso la más hermosa, puede volverse un poco más inteligente en lo que respecta a la construcción de relaciones duraderas y sinceras. Porque la belleza no crea estupidez, ella crea un entorno único en el que el desarrollo de la inteligencia emocional a menudo se suprime, se castiga y se bloquea, lo cual es muy lamentable. La tragedia radica en que precisamente esta trampa sistémica, tarde o temprano, destruye la capacidad de las mujeres hermosas, las mujeres preciosas, de utilizar su belleza para el bien, transformándola de un medio de amor en una fuente de problemas y decepciones. En última instancia, la verdad es una herramienta que, aunque parezca peligrosa o difícil a simple vista, inevitablemente conduce a la estabilidad a largo plazo, la felicidad y la libertad interior.
Aquellas mujeres que comprenden esto con suficiente prontitud y sacan conclusiones, tienen la oportunidad de mantener su atractivo y de alcanzar una verdadera y profunda felicidad.